experiencia legislativa. Por lo tanto, le doy la palabra a nuestro docente, Ángel Ramírez. Entonces, muchísimas gracias. Espero que esta sesión sea muy útil para todos ustedes y que tengan mucho conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Annalisa, y bueno, es un gusto estar con ustedes, con la CAS, con Guatemala Visible y con todos los participantes. La verdad es que es un ejercicio bastante interesante el que se está haciendo acá y creo que el tema de hoy es algo que pues afortunadamente he tenido la oportunidad de venir trabajando por bastante tiempo y que lo que tenemos como objetivo el día de hoy es compartirles un poquito más sobre esa experiencia que hemos venido compartiendo con Guatemala Visible en algunos espacios y con otra organización de la cual formé parte durante 5 años aproximadamente, que se llama Congreso Transparente, y que se dedicaba a trabajar en conjunto con el Congreso, pero también a fiscalizar al Congreso y tratar de hacer un poco de incidencia en torno a cómo el Congreso rinde cuentas a la ciudadanía y cómo la ciudadanía se involucra y interactúa con el organismo legislativo, ¿no? Entonces, por favor, te voy a pedir si me avanzamos la diapositiva. Muchas gracias. Otra más, por favor. Nuestra sesión el día de hoy va a estar dividida en 2 partes. Vamos a tratar de hacer un primer acercamiento a lo que tenemos como experiencia previa en torno a la participación dentro de una organización de sociedad civil como la que les comentaba, Congreso Transparente, y cuál fue esa experiencia de poder compartir con el Congreso, de trabajar con el Congreso, pero al mismo tiempo de tratar de dar seguimiento a su trabajo, de tratar de involucrar a la ciudadanía que conociera el Congreso de la República y sobre todo hacer propuesta para que el Congreso pudiera mejorar su relación con la ciudadanía, ¿no? Obviamente ahorita que lo escuchan ustedes es un trabajo bastante complejo, bastante arduo, pero que también es un trabajo que con constancia, con perseverancia se van alcanzando diferentes logros, tiene muchos retos a su vez, pero que organizadamente y con buenos fundamentos y bien preparados como ciudadanía, como sociedad civil, podemos hacer un poco de incidencia. Entonces nuestra primera parte va a ser sobre esa experiencia previa que yo les quiero compartir sobre cómo participar e involucrarse con el Congreso, tanto desde Congreso Transparente como por un grupo de organizaciones que se llamaba la Alianza para un Congreso Abierto en Guatemala. Y por otra parte, en la segunda mitad de nuestra presentación vamos a hablar sobre qué se puede hacer de la sociedad civil, ¿no? Y aquí voy a tratar de ser como muy enfático en dos perspectivas distintas, ¿no? La primera, participar con el Congreso desde una manera organizada, desde colectivos, organizaciones de sociedad civil, colectivos ciudadanos, colectivos estudiantiles, agrupaciones estudiantiles incluso, pero por el otro también el rol que puede tener un ciudadano individual no organizado sobre la forma en cómo se puede involucrar con el Congreso, cómo puede crear ese engagement con el Congreso para poder mejorar esa representación que se genera, digamos, en el Congreso, que se materializa en el Congreso como una de las entidades representativas dentro del Estado de Guatemala, y yo creo que ya vienen viendo un poco más de teoría previamente sobre el Congreso y su estructura, sus elementos más importantes. Y hoy lo que queremos ver es cómo nosotros como ciudadanía podemos vincularnos a esas estructuras, a esos actores que están en el Congreso, y sobre todo, y para mí lo más importante, cómo podemos tener herramientas como sociedad para sujetar el control, el poder político al control de la ciudadanía. Y ahí es donde vamos a partir, pero vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico en función de tener una mejor experiencia con ustedes. También nos interesa mucho conocer lo que ustedes piensan y perciben del Congreso para poder entender un poco mejor cuál es esa relación que tenemos con el organismo legislativo y sobre todo con nuestros representantes, ¿no? Porque al Congreso hay que entenderlo desde 2 perspectivas, como institución y como representantes individuales, ¿no? Porque hay 160 personas que representan a la población guatemalteca y que no necesariamente todos trabajan de manera institucional, y ustedes se podrán dar cuenta, y la experiencia actual nos lo ha demostrado, que hay una visión institucional del Congreso que está manejada permanentemente por la Comisión Permanente en este caso y la Junta Directiva en tiempos ordinarios, pero que hay otros diputados de oposición que no siempre están vinculados a esa actividad institucional, ¿no? Entonces, también hay que considerar el Congreso desde esas 2 dimensiones para poder
hacer un ejercicio mucho más rico en la experiencia ciudadana de cómo vincularnos al trabajo de los representantes y al final de cuentas lo que queremos hacer es mejorar la calidad democrática de nuestro país y en el Congreso de la República es donde hay grandes deficiencias sobre esta calidad de representación democrática, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir por esas líneas y vamos a empezar, por favor, con la siguiente diapositiva. Yo les voy a compartir, por favor, todos, y en este momento pueden ingresar a este vínculo que tienen. Yo les voy a compartir mi pantalla de igual manera. Aquí pueden ustedes acceder a esta aplicación. Que lo que quiero básicamente es tratar de comprender un poquito la percepción que ustedes tienen sobre el Congreso. Entonces en unos segundos voy a activar esta encuesta. Por favor, les pido a todos que accedan al vínculo que está acá en su pantalla, que es googlab.com/congreso. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Quisiera que por favor todos, ahorita en sus pantallas, en su computadora, en su celular, donde estén conectados, les va a salir la opción de escribir una palabra, por favor, solamente una palabra, lo que se les viene a la mente cuando pensamos en el Congreso. Es decir, si nosotros nos dicen el Congreso, nosotros tenemos que entender qué es, o percibimos algo sobre el Congreso, ¿no? Entonces me gustaría que por favor todos escribieran una palabra en su celular, en su computadora, y así podemos ir viendo acá en tiempo real lo que ustedes van escribiendo, no esas palabras que se van repitiendo. Las palabras que van a ir quedando en grande son las palabras que más se van a repetir. Entonces, por favor, a todos les pido su apoyo ahí para que escriban una palabra que se les venga a la mente. Entonces, ya vamos ahí avanzando. Tenemos representación, leyes, legislación, poder, diputados. Por favor, todos así vayan participando para que vayamos viendo cómo se va. Pueden repetir la palabra, no hay problema. Mientras vayan repitiendo la palabra se va haciendo más grande, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema que repitan. Y vamos a todavía tenemos un minuto, más o menos un minuto para que sigan participando. La idea que tenemos con esta actividad es tal vez como empezar a hacer un mapa mental sobre lo que percibimos del Congreso, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar a ver palabras como corrupción, ¿no? Representación y corrupción, que es bien interesante cuando nosotros hacemos un ejercicio de este tipo, que la palabra representación y corrupción estén siempre juntas, ¿no? Porque al final de cuentas dice mucho, digamos, de lo que nosotros como ciudadanos, como jóvenes, comprendemos del Congreso de la República. Entonces, nos permite ir comprendiendo que lo que necesitamos es un poder representativo que se materializa en el Congreso, que se materializa en el ejercicio de la función legislativa, que no esté vinculado a la corrupción, ¿no? Yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar y tenemos que partir, porque para nosotros el Congreso muchas veces es la materialización, la objetivización de la corrupción muchas veces en el Estado de Guatemala, ¿no? Y qué es lo que nosotros podemos hacer como sociedad civil, como ciudadanos, para evitar que eso sea así, ¿no? Entonces, vamos a dar los últimos minutitos. Y si ustedes se dan cuenta, es bien interesante que lo que nosotros vemos es que tenemos clara, digamos, la idea que ahí se legisla, que hay un poder representativo, pero que también, si ustedes se dan cuenta, la única palabra que nosotros tenemos acá dentro de nuestro esquema de la nube es que sí sabemos y conocemos bien sus funciones legales, digamos, y constitucionales, pero que también por ahí hay una palabrita que se mezcla en la idea del Congreso y que es corrupción, y es de las tres más grandes, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a pensar por qué se da esta situación y por qué, o qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder desvincular esa palabra de corrupción del Congreso, porque básicamente lo que estamos diciendo es que el poder representativo del Estado de Guatemala es corrupto, ¿no? Entonces ahí nos llama un poco la atención y nos empieza a decir qué es lo que percibimos como ciudadanía del poder legislativo, ¿no? Habiendo avanzado con esta actividad, me gustaría, por favor, que sigamos con la presentación. Listo. Entonces, vamos, obviamente, como siempre, es bien importante dotar de contenido teórico esta relación que tenemos con el Congreso, ¿no? Y tratar de entender cuál es el rol dentro de la teoría de la democracia
cuál es el rol del Congreso y por qué es tan importante el Poder Legislativo, que al final de cuentas es donde se materializa esa voluntad y esa representación de los sectores de la sociedad. Un poco pensando en, nosotros vivimos en una sociedad con mucha diversidad, ¿no? Vivimos en una sociedad multicultural, multilingüe, y que esa misma pluralidad, esa misma diversidad social, naturalmente en la teoría democrática se debe representar en el Congreso de la República, es decir, se tiene que convertir esa diversidad social, esos diversidad de sectores que tenemos como ciudadanía, se tiene que representar posteriormente en el Congreso y convertirlo en una diversidad política, ¿no? En una diversidad política que interactúa y que básicamente en el Congreso es donde se da esa lucha de intereses sociales, porque al final de cuentas el Congreso de la República es un ente político de negociación, de consenso, de construir a través de la discusión política las normas que van a regir una sociedad, ¿no? Entonces, tenemos acá una diapositiva yo tomé dos frases de un libro que se llama Democracia y Secreto, de Giovanni Sartori, y voy a partir por la primera frase que dice: es preciso que el poder público sea controlable, pero ¿en qué otra forma de gobierno puede darse este control sino en aquella que el pueblo tiene el derecho de tomar parte activa de la vida política, ¿no? Estamos hablando de que el sujetar el poder político al control de la ciudadanía es parte natural y es parte intrínseca y son los cimientos del poder político en democracia, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos que vivimos en democracia, tanto representantes como representados debemos asumir también esa relación de rendición de cuentas como parte natural de lo que constituye el poder público, ¿no? No podemos separar el poder público de una relación que no esté basada en la rendición de cuentas, más allá de la representación, por supuesto, pero que esa representación debe estar basada en la rendición de cuentas. Y es la segunda frase que tenemos acá. Y dice: un parlamento tiene carácter representativo solo en cuanto considera que su actividad es pública. Reuniones secretas, acuerdos y decisiones tomadas a escondidas por cualquier comité pueden ser muy significativas e importantes, pero no pueden tener un carácter representativo. Entonces ahí nosotros podemos empezar a hacer un poquito más de análisis y a entender un poquito cómo es que está actuando el Congreso actualmente, ¿no? O cómo ha venido actuando durante los últimos años. Y recordemos que hubo un caso muy famoso en el año 2015, cuando se eligen a la Corte Suprema de Justicia en el Congreso de la República, cuando estaba la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ella, digamos, en las investigaciones que se hicieron, porque fueron de los casos que el MP, la CICIG y la FESI estuvieron divulgando y llevaron a procesos judiciales, hubo una gran frase muy famosa que decían: es que esta corte se eligió alrededor de una cama, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo para poderles decir a ustedes, aunque hayan sido legítimos los intereses de elegir a la Corte Suprema de Justicia, si se hizo alrededor de una cama, en una reunión secreta, por mucho que se hubiera querido asegurar una Corte Suprema de Justicia independiente y que fuera autónoma de la influencia de los otros dos poderes del Estado, no termina siendo representativa. ¿Por qué? Porque la opacidad en la toma de decisiones por parte del Congreso va en detrimento de la capacidad de representación y de sentirse representados como ciudadanos. Entonces, es bien importante que consideremos al Parlamento como no solamente el ente representativo, pero sino que también el que tiene más obligación de rendir cuentas, porque todas sus decisiones son representativas de las personas que los eligieron y que están esperando que los diputados tomen decisiones que estén en función de los intereses del bien común, en representación de esa diversidad social que tenemos como Guatemala, ¿no? Entonces, es bien importante que tomemos esto en consideración al momento de pensar en la participación de la sociedad civil en el Congreso, porque es parte natural de la relación que tenemos como sociedad civil con el Congreso, con los diputados, que debe estar basada en la rendición de cuentas, más allá, digamos, de la colaboración y hacerles propuestas, que es perfecto, digamos, que hagamos eso, y que vamos a ver cómo a lo largo de la presentación esto se va materializando, pero también es necesario recordarlo que esa representación tiene que estar dotada de contenido y de rendición de cuentas. Eso es lo más importante del Congreso de la República, ¿no? Entonces, controlar el poder público del Congreso pasa por la forma en como sociedad y como sociedad civil nos formamos y, como dice aquí la frase, tomamos parte activa de la vida política. Vamos con la siguiente, por favor.
Y yo les voy a empezar a contar un poco la experiencia que tuve en Congreso Transparente. Congreso Transparente es una organización de sociedad civil que estaba dedicada a la fiscalización y a la auditoría del Congreso de la República, de sus funciones, de su productividad legislativa, pero también tratábamos de hacer un esfuerzo por, digamos, el Congreso siempre genera mucha información compleja, ¿no? Sabemos que los procesos legislativos siempre son complejos. Yo pues estuve pendiente de saber qué es lo que ustedes habían visto antes y me di cuenta que les había mostrado el proceso legislativo y cuáles eran esas fases del proceso legislativo, ¿no? Y sé que el proceso legislativo es bastante complejo. Entonces nosotros desde Congreso Transparente básicamente lo que queríamos hacer era tomar todos esos retazos de información que estaban ahí en redes sociales, en medios de comunicación, que los mismos diputados divulgaban, y tratar de transformar esa información en productos que los ciudadanos entendiéramos sin una necesidad de ser especializados en el tema del Congreso, sin una necesidad de ser abogados, politólogos, sino que los ciudadanos tenemos todos el derecho de entender y conocer lo que sucede en el Congreso de la República. Entonces tratábamos de dividir nuestra labor tanto en la fiscalización, pero también en procesos de construcción de ciudadanía, en procesos de construcción de conciencia en los ciudadanos y de ayudarles a entender lo que sucedía en el Congreso, ¿no? Entonces les voy a hablar de 3 áreas que nosotros trabajamos en Congreso Transparente. La primera, la fiscalización. Luego les voy a contar un proyecto muy específico que se llamaba Visión Legislativa, que era un proyecto que hacíamos con jóvenes que venían de las manifestaciones del 2015 y que eran de diferentes distritos. Lo hicimos en Zacatepeques, lo hicimos en Quetzaltenango, para poder vincular su trabajo como colectivo ciudadano, vincularlo a la labor legislativa y cómo los diputados podían representar y trabajar en torno a una agenda de trabajo que los mismos ciudadanos le estaban proponiendo a los diputados. Y tercero, les voy a explicar un poquito lo que hacíamos en redes sociales. Yo lo que quiero, más allá, digamos, de mostrar lo que hace el Congreso Transparente, es darles a ustedes ideas, herramientas de cómo la fiscalización y la participación ciudadana, organizada o no organizada, permite cumplir con esa función de participar activamente de la vida política y sujetar el control y sujetar el poder político a un control ciudadano, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera, por favor, y les voy a mostrar un poco la experiencia de la fiscalización. Otra más, por favor. Les voy a contar una experiencia muy interesante que tuvimos en Congreso Transparente. No sé si alguno de ustedes recordará que en el año 2000, entre el año 2014 y 2015, se puso mucho en debate la publicidad de los salarios de los trabajadores del Congreso, ¿no? Este era un secreto, uno de los secretos mejores guardados en la administración pública durante mucho tiempo, ¿no? No se sabía cuántos trabajadores habían en el Congreso, de esos trabajadores no sabíamos cuánto ganaban, no sabíamos cuánto dinero se estaba erogando en la función de los asesores, del personal administrativo del Congreso. Y no quiere decir que sea malo gastar dinero en la función pública, pero esa función pública tiene que estar sujeta a la fiscalización también de la ciudadanía. Durante mucho tiempo, como les decía, era un secreto súper bien guardado y nosotros pues en Congreso Transparente nos dedicamos a hacer solicitudes de acceso a la información pública por montones, ¿no? Creo que hicimos alrededor de 5 o 6 solicitudes de acceso a la información pública hasta que llegamos a la decisión de judicializar el proceso. Entonces involucramos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es el ente regulador del acceso a la información pública en Guatemala, y ellos nos ayudaron a poner una demanda ante el MP, y cuando el Procurador de los Derechos Humanos, en ese tiempo Jorge de León Duque, le envía al presidente del Congreso en el 2016, le envía al presidente del Congreso, Mario Taracena, una resolución de violación al derecho a acceso a la información pública, él decide publicar los salarios de todos los trabajadores y fue una bomba completamente, ¿no? Vimos que habían trabajadores, les pongo un caso muy paradigmático. La contadora general del Congreso gana, porque sigue trabajando en el Congreso, gana 76,000 quetzales mensuales más o menos, ¿no? Entonces, y así como ella, había muchísimos trabajadores en el Congreso que terminaban, digamos, ¿por qué era tan secreta esta situación en el Congreso? Porque los salarios en el Congreso y las plazas en el Congreso eran una forma de los diputados de negociar los votos al momento de hacer pasar una ley o no pasar una ley. Entonces los diputados vendían su voto a cambio de plazas, y plazas que iban a terminar siendo plazas fantasma. Y ya, pues eso no me corresponde a mí decirlo porque ya está
un proceso judicial y hay varios diputados ya condenados por ese caso, pero que básicamente fue por un ejercicio que nosotros desde Congreso Transparente estuvimos insistiendo para que el Congreso divulgara esos salarios. Se están erogando fondos públicos y por lo tanto nosotros tenemos el derecho de saber cómo esos recursos se están gastando, ¿no? Entonces, este es un primer ejemplo y ahí yo les coloco una nota. Nosotros estuvimos bastante activos con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Previamente los diputados, yo me recuerdo que en el año 2015 el diputado presidente era Luis Rabé, que está en el Congreso, y él siempre nos decía, no, es que nosotros no podemos dar esa información, es que puede ser vulnerable para la seguridad de los trabajadores públicos, y nosotros entendíamos, digamos, que nosotros no vivimos en el país más seguro y no tenemos las mejores condiciones de seguridad, pero los salarios son públicos, ¿no? O sea, son funcionarios públicos que tienen que rendir cuentas sobre lo que están haciendo. Entonces ahí se empezó a generar una indignación bien fuerte y al final de cuentas ese ejercicio de auditoría social que nosotros hicimos y esas solicitudes y ese permanente ejercicio de fiscalizar se transformó posteriormente en una reforma a la ley orgánica, a la ley de servicio civil del Congreso para reformar los salarios para que ningún trabajador después de ese 2016 pudiera ganar más que un diputado, para que se diera un programa de retiro voluntario a las personas que estaban ganando 76,000 quetzales al mes en el Congreso, ¿no? Entonces, ahí es un primer ejemplo de cómo desde Congreso Transparente nosotros veíamos esa necesidad de sujetar el ejercicio del poder político que estaba siendo manipulado y usado de forma clientelar para comprar los votos dentro del Congreso, ¿no? Entonces, ahí ese es un primer ejercicio. Por favor, con la siguiente. Obviamente, pues, no todo era ir trabajando en función de fiscalizar al Congreso únicamente por cómo gasta el dinero, ¿no? Porque al final de cuentas no se trata de que el Congreso gaste o no gaste, sino que la forma en cómo gasta se traduzca posteriormente en resultados efectivos para la población, en crear leyes, en fiscalizar al organismo ejecutivo en función de los intereses de la ciudadanía y de la mejora, digamos, de la calidad democrática en nuestro país. Entonces nosotros nos dedicamos también a permanentemente auditar las leyes que iban pasando, las citaciones que hacían a los ministros, y por eso puse yo esta imagen. Una de las grandes deficiencias que existen en el Congreso es que no se tiene un registro de cuántas veces se cita a los ministros, cuántas veces van citados los funcionarios públicos a las comisiones de trabajo del Congreso de la República. Entonces, este trabajo es el más difícil porque muchas veces no sabíamos cuándo se reunían las comisiones de trabajo, no publicaban cuándo se iban a reunir o no sabíamos a quién habían citado o no porque no habían hecho pública la invitación. Y este trabajo de estar fiscalizando permanentemente cuándo llegaban los funcionarios públicos a las comisiones, qué temas iban a tratar, porque eso también es súper importante porque muchas veces habían presidentes de comisiones que citaban a algún funcionario para un tema no tan transparente, ¿no? Entonces no tan en pro del bien común. Entonces nosotros necesitábamos saber a quién se estaba citando, por qué se estaba citando y qué temas iban a tratar para poder verificar cuáles eran realmente los resultados que estaban teniendo en las citaciones, ¿no? Entonces, a partir de este ejercicio que nosotros hicimos y que fuimos haciendo permanentemente, yo recuerdo que una vez hicimos la solicitud de acceso a la información pública de las actas de las sesiones de comisiones y a mí me llamaron de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso para que llegara a traer más o menos 3 bolsas de esas negras de basura gigantes con papeles de las actas de las sesiones de comisión. Y nos dimos a la tarea de leer esas actas y nos dimos cuenta que en muchas actas había copy-paste de páginas como Wikipedia, nos dimos cuenta que había copy-paste de libros, nos dimos cuenta que había copy-paste de otras leyes que nunca se citaban. Y otra cosa que nos dábamos cuenta es que los diputados no iban a las sesiones de las comisiones, sino que les enviaban las actas al pleno y para ganar sus dietas, porque los diputados tienen un porcentaje de salario por las dietas que cobran por las comisiones, ellos firmaban a pesar de que no habían ido a las comisiones, ¿no? Entonces, a partir de ese ejercicio también nosotros hicimos la sugerencia en el momento en el que se hizo también la sugerencia de la Ley de Servicio Civil del Congreso, para que a partir del 2016, con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, se empezaran a grabar y a publicar las sesiones de las comisiones de trabajo.
y se dejó en la ley orgánica del Congreso que las sesiones de las comisiones de trabajo debían de ser publicadas en medios audiovisuales, cosa que hoy todavía podemos fiscalizar y no sé si todo se está cumpliendo en todas las comisiones de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde se pueden producir cambios desde el ejercicio de la auditoría social, pero no siempre se deja como un cambio institucional, sino que hay que permanentemente fiscalizar porque el Congreso cumpla sus funciones y que cumpla con la ley, que es lo más importante, ¿no? Por favor, la siguiente. Y este es otro ejercicio que hicimos, que también es un poco más a nivel individual con los diputados, que era sobre tratar de hacer una investigación en todos los medios de comunicación social, en el Twitter, en los programas radiales, en los programas de televisión, y cuando se iba a dar el antejuicio, creo que era contra el presidente Jimmy Morales en el 2017, digamos que ese fue un proceso bastante largo, y lo que nosotros hicimos fue sistematizar lo que los diputados decían cómo iba a ser su voto. ¿Por qué? Porque para nosotros era muy importante que su voto estuviera fundamentado, que su voto estuviera claro para las personas a las cuales representaba, y que lo que hacíamos era que en cualquier declaración pública que hacían los diputados, nosotros identificar cuál iba a ser su postura para votar a favor o en contra del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, ¿no? Entonces, ¿qué era la idea con este ejercicio? Era volver a retomar y traer todos esos retazos de información que encontrábamos en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales para poner la responsabilidad de los diputados en torno a un tema muy específico, obviamente, pero que era muy importante para la ciudadanía en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo les coloco el ejemplo de un exdiputado, del exdiputado Jean-Paul Brier, que él en Twitter nos respondió, porque nosotros pusimos este hashtag voto antejuicio 5300, y él nos responde, mi voto será en contra. Entonces lo sistematizamos todo en un mismo tablero para que las personas pudieran ir a ver cómo era que se estaban marcando los diputados en determinada postura, hacia favor o en contra, de votar por retirar el antejuicio al presidente Jimmy Morales, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo les coloco acá 3 ejercicios de fiscalización completamente distintos y que cumplían con un objetivo diferente cada uno, precisamente para poder volver a vincular el trabajo del Congreso, tanto a nivel institucional como a nivel individual, con la ciudadanía que están representando, ¿no? Esos son los principales ejercicios que hicimos de fiscalización. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora les coloco acá un pantallazo de uno de los productos más importantes que tuvimos en el proyecto de visión legislativa Zacatepeques. Este proyecto, su objetivo final era construir una agenda ciudadana de ciudadanos individualmente voluntarios, digamos, y más o menos organizados, porque realmente no estaban organizados, sino que ellos formaron parte de manifestaciones en la plaza y querían llevar su descontento, digamos, o esa proactividad que venía de las manifestaciones en la plaza del 2015 a un esfuerzo diferente. Y nosotros lo que hicimos fue dotarles de herramientas y tratar de ser sistematizadores de una agenda ciudadana que fuera una agenda que utilizaran los diputados para impulsar dentro del Congreso en sus diferentes funciones legislativas, no tanto de legislar como de representar y mediar, como de fiscalizar y de ejercer control político del organismo ejecutivo. Entonces, lo que buscábamos nosotros era que los mismos ciudadanos le hicieran una serie de propuestas a los diputados distritales, en este caso, los diputados de Zacatepeques, para hacer avanzar una agenda de trabajo legislativo, ¿no? Entonces, en este caso hicimos un eje de apertura y transparencia, un eje de educación, un eje de medio ambiente y un eje de salud que estuviera vinculado a los intereses del distrito de Zacatepeques. Vamos con la siguiente, por favor. Y por último, hacíamos muchos ejercicios en redes sociales. En este caso hicimos una dinámica que se llamaba Diputado Quiero Saber, en donde ciudadanos le preguntaban a sus diputados y los tagueábamos y nos dedicamos a tener jornadas específicas para hacer este ejercicio con los diputados, en donde ellos le respondieran dudas a los ciudadanos sobre cómo estaban haciendo su trabajo, cómo iban a votar en determinado tema. Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta que dice, ¿cree usted que cambiar los requisitos académicos para ser diputado mejoraría el Congreso? Y el diputado le responde, ¿no? Entonces, un poquito es hacer ese vínculo, ¿no? Como renovar la relación que tiene la ciudadanía con los diputados del Congreso de la República. Vamos con la siguiente, por favor. Y este es otro ejercicio que hicimos con otras organizaciones de sociedad civil. Está Guatemala Visible, Acción Ciudadana, Red Ciudadana, Congreso Transparente, que lo que hicimos fue proponerle al Congreso hacer un plan de acción
a través del cual el Congreso tomara una política de transparencia y de apertura sobre las acciones que desarrollaba en sus labores cotidianas, ¿no? Entonces teníamos 3 ejes. Un primer eje de transparencia, en donde uno de los compromisos, por darles un ejemplo, era que todos los diputados individualmente publicaran el currículum vitae de todos sus asesores, para que nosotros como ciudadanos tuviéramos conocimiento de quiénes estaban involucrados en los equipos de trabajo de los diputados, para poder comprender un poquito mejor cuáles eran las funciones que estaban cumpliendo y que nos demostraran que el equipo de trabajo tenía una preparación o que tuviera un background lo suficientemente apropiado para trabajar en el Congreso de la República. Teníamos un eje de innovación institucional, que ahí, si ustedes se dan cuenta y los que han visitado las páginas de redes sociales del Congreso, ahora son mucho más proactivas. En el año 2015, 2016 no existían las redes sociales del Congreso, el Facebook servía únicamente para poner videos del presidente del Congreso en estos momentos, pero en el 2016 nosotros les hicimos una propuesta de cómo mejorar el contenido de sus redes sociales y hoy ya explica un poco más las leyes, explica un poco más qué eventos de votación hay en cada una de las sesiones, cuándo hay sesiones de sesiones plenarias, mejor dicho, publican las agendas de las comisiones de trabajo permanentemente. Entonces, esa es un poquito la idea de la participación de la sociedad civil, es no solamente fiscalizar, es importantísimo fiscalizarlo y es lo fundamental en democracia, pero también tenemos la opción de poder hacer propuesta al Congreso y que el Congreso atienda estas propuestas como parte de sus esfuerzos institucionales. Obviamente, en la teoría política hay una teoría que se llama la estructura de oportunidad política. Muchas veces hay más oportunidades de hacer cambios desde las entidades públicas, hay otras veces que no tanto, y ahí es donde la sociedad civil puede tratar de identificar cuándo hay oportunidades para cambiar, cuándo hay oportunidades para mejorar la capacidad institucional de las entidades del sector público para rendir cuentas a la ciudadanía y a la sociedad civil en general. Vamos con la siguiente, por favor. Y aquí les voy a compartir otra vez mi pantalla y vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente ejercicio, les voy a, por favor, que voten acá en el link que les compartimos, que voten cuántas veces han hecho ustedes una solicitud de acceso a la información pública en el Congreso, por favor, para que veamos cuánto hemos pedido información pública nosotros en el Congreso de la República. Vamos a darles unos segundos más y vamos viendo cómo van subiendo los votos. Tenemos alrededor de 48 personas dentro de la página y se va actualizando en vivo la encuesta. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues tenemos un primer sondeo, ¿no? De que el ejercicio del derecho, porque al final de cuentas es un derecho humano, del derecho a acceso a la información pública, no siempre lo tenemos tan claro y no siempre lo ejercemos todos de manera proactiva. Si ustedes se dan cuenta, tenemos ya un 46% más o menos, porque va a ir cambiando ahorita conforme vayan ustedes votando, pero tenemos un 40%, digamos, vamos a ponerle un promedio de personas que nunca hemos hecho una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Cuando la ley de acceso a la información pública es una herramienta útil, súper vital, para poder fiscalizar la labor del Congreso, para poder ejercer un derecho que le haga sentir al Congreso que hay ciudadanos que están permanentemente fiscalizando su labor, ¿no? Creo que eso es súper importante porque podemos ahí, digamos, jugar un poquito con las capacidades que tenemos como sociedad civil de ir fiscalizando y auditando socialmente al Congreso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá un 44% de personas que nunca hemos hecho una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Y eso es bien interesante porque nosotros estamos en un grupo privilegiado de estudiantes universitarios que tenemos acceso a la educación superior y que esto es un derecho que no siempre ejercemos los ciudadanos. Y eso es bien interesante porque nos permite comprender a qué nivel, digamos, de involucramiento hemos llegado como ciudadanos a la fiscalización del Congreso. Vamos a seguir con nuestra presentación. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Yo sí me quisiera concentrar ahorita un poquito en darles herramientas, ¿no? Y darles ideas.
¿Qué se puede hacer desde las organizaciones sociales y colectivos ciudadanos? Se puede, primero, educar y crear conciencia en otras personas, es decir, nosotros que tenemos ese acceso privilegiado, en inculcarle y hacerle la invitación a otras personas a que se informen sobre el Congreso, a que sepan quiénes son sus diputados, a que evalúen la labor de los diputados, que entiendan cuál es la labor en específico, que el diputado no es un gestor de obras en el departamento, que el diputado no es un gestor de plazas en el departamento, sino que su función básica es hacer leyes, su función básica es fiscalizar y controlar el ejercicio del poder político desde el organismo ejecutivo, y que su función es de intermediar entre la sociedad y los intereses de la sociedad y las instituciones públicas, ¿no? Entonces, una primera herramienta que tenemos es planteémonos proyectos de cómo educamos y cómo creamos conciencia en otras personas que no tienen las mismas oportunidades educativas que nosotros, a que comprendan la labor del Congreso, a que conozcan a sus diputados y que entiendan la lógica de cómo funciona la labor de un diputado y cómo le podemos exigir que tenga mejores resultados, ¿no? Una segunda herramienta que tenemos como organizaciones y colectivos sociales es la de fiscalizar o incidir, ¿no? Que yo creo que esa ya se las dejé un poquito más detallada en el ejercicio que nosotros hicimos desde Congreso Transparente, y que ustedes también pueden hacer ese ejercicio, tanto en sus grupos de estudiantes, en sus colectivos estudiantiles. Si alguien de ustedes pertenece a una organización social, es permanentemente estar solicitando esa información, fiscalizando lo que hacen, tratar de recabar la mayor cantidad de información para entender qué es lo que están haciendo los diputados en el Congreso de la República y en general la institucionalidad del Congreso de la República, ¿no? Qué leyes están aprobando, si esas leyes son de beneficio para los intereses de la ciudadanía, entre otras cosas, ¿no? Y una tercera herramienta, como se los planteaba desde la perspectiva de la Alianza para el Congreso Abierto en Guatemala o de visión legislativa, es generar propuestas también, ¿no? Se puede generar propuestas en el sentido de dotar de contenido la labor de un diputado, que el diputado no ejerza sus funciones únicamente con base en determinados intereses, muchas veces particulares, otras veces bastante legítimos y conectados a la ciudadanía, pero organizar esas propuestas, estructurar esas propuestas y poderlas transformar en productos tangibles que le permitan a los diputados asumir y apropiarse de esas propuestas que estamos haciendo como ciudadanía. Como les explicaba antes, con el ejercicio de visión legislativa, con el ejercicio de la Alianza para el Congreso Abierto, se lograron cambios institucionales bien interesantes. Se logró que en esos años donde había más presencia de la sociedad civil, el Congreso aumentara su porcentaje de publicación de información pública de oficio en la página web. Se logró alcanzar un 98% de publicación de información. Ojo que no es lo mismo, digamos, decir que el Congreso es transparente porque publica información, no es lo mismo, pero al menos cumplía con un 98% de esa publicación de información de oficio que la PDH le exige a las entidades públicas tener siempre actualizada y permanentemente en sus páginas web. Entonces, el ejercicio de la fiscalización y de la co-creación de propuestas y generar propuestas permite también que el Congreso y los diputados se vean en la necesidad de mejorar su capacidad, de mejorar sus estructuras institucionales y sus procesos institucionales en función de los intereses que la misma ciudadanía tiene, ¿no? Parece muchas veces bien complejo, pero esto necesita de ese ejercicio activo de la ciudadanía en el poder político, en el poder público, ¿no? Entonces, ahí es bien importante que entendamos que como herramientas son bastante funcionales. Obviamente no quiere decir que es sencillo, es decir, el sujetar el poder político a la ciudadanía no es una tarea fácil, pero es una tarea que se tiene que hacer de forma permanente y que si no se hace, es mucho más difícil alcanzar esos resultados. Vamos con la siguiente, por favor. Y ahora les quiero dejar herramientas, digamos, o ideas de cómo hacerlo desde la ciudadanía. Una primera idea sería investigar al Congreso. Ustedes son estudiantes, pueden hacer sus tesis, pueden hacer trabajos de diferentes clases en torno a acciones del Congreso, en torno a cuánto produce el Congreso, a la asistencia del Congreso, a el rol de las comisiones en el Congreso. Me imagino que hay muchas personas de derecho
que pueden hacer este tipo de trabajo y como ciudadanos individuales pueden hacer esa labor de investigar al Congreso, ¿no? Una segunda herramienta que tenemos como ciudadanos es evaluar al Congreso. Y una de los objetivos con el instrumento de sondeo que les enviamos previamente a esta sesión era que ustedes tuvieran una primera experiencia, un primer acercamiento. Esa herramienta que se les envió era una herramienta piloto, realmente era para que ustedes tuvieran un primer acercamiento a cómo evaluar la labor del Congreso. Esa herramienta que les compartimos fue elaborada en el proyecto de visión legislativa Zacatepeques y utilizada en el proyecto de visión legislativa en Quetzaltenango, en donde los jóvenes que estaban participando en nuestro proyecto decidieron plantear algunas de las funciones de los diputados y materializar esas funciones en ejercicios específicos y poder evaluar esos ejercicios específicos de la labor de los diputados, tanto en la parte administrativa como en la parte legislativa, fiscalizar y de fiscalización y control político. Pero el objetivo del instrumento básicamente es que tengamos algunas herramientas básicas o algunos criterios básicos, mejor dicho, criterios básicos y concretos sobre cómo evaluar al Congreso. Porque no es lo mismo decir, son corruptos, que sabemos que, como vimos en la nube de palabras, la corrupción es una percepción generalizada en el Congreso. También debemos de dotar de contenido esa evaluación y esa crítica que le hacemos a los diputados, ¿no? Es decir, tenemos que tener criterios de evaluación que nos permitan entender cómo están ejerciendo su labor los diputados. No quiere decir que el instrumento que les mandamos sea el instrumento por excelencia para la ciudadanía, pero básicamente lo que queríamos era darles a ustedes alguna idea de cómo construir criterios de evaluación para entender y poder... También eso nos obligaba un poquito a la investigación, ¿no? Sobre lo que estaban haciendo los diputados y tratar de vincular, digamos, esa percepción que tenemos de los diputados al ejercicio real de sus funciones en el Congreso. Y por último, la herramienta de interactuar, también un poco el ejemplo que les daba antes sobre cómo las redes sociales también nos han ayudado a entender, digamos, cómo relacionarnos con los diputados. Hay diputados más abiertos, por supuesto, hay diputados que no utilizan sus redes, pero que en la medida que nosotros vamos construyendo esos ejercicios de interacción con ellos, la mayor parte de ellos se ve en la obligación de abrirse a la ciudadanía, de abrir sus intereses y, digamos, sus expectativas a lo que los ciudadanos estamos exigiendo de su labor legislativa. Entonces es bien importante que, y como lo muestra la gráfica, es un ciclo, ¿no? No se trata únicamente que de investigar, vamos a poder evaluar y luego vamos a poder interactuar, no. O sea, son ejercicios interdependientes que van vinculados unos con otros y que no necesitamos estar organizados para poder hacer este tipo de ejercicios de investigar, evaluar e interactuar, ¿no? Sino que tenemos a la mano diferentes herramientas. Por eso les estaba haciendo yo un poco la pregunta sobre la ley de acceso a la información pública, porque también ahí nos hace un llamado, digamos, a crear conciencia y a ser más proactivos en ese ejercicio de consultarle al Congreso lo que está haciendo, ¿no? De preguntarle al Congreso lo que está haciendo. Yo sigo siendo asesor en el Congreso de la República y le sigo haciendo solicitudes de acceso a la información pública porque es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio de un derecho básico fundamental que está respaldado en la Constitución, en los convenios internacionales de derechos humanos y que terminan siendo una herramienta para participar proactivamente en el ejercicio del poder político de la ciudadanía, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Y les voy a poner algunos ejemplos. Nosotros en Congreso Transparente hicimos esta investigación sobre la producción legislativa, por ejemplo, ¿no? Hicimos una investigación sobre cuánto produjo la legislatura del 2012 al 2016 y la comparamos con otras legislaturas. Ustedes pueden ver en la gráfica donde dice decretos aprobados en comparación, cómo la producción legislativa va disminuyendo a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una primera legislatura del 2000 al 2004 que fue bastante productiva, llegando más arriba de los 300 decretos, y vemos una legislatura 2012-2016 que alcanzó más o menos llegar a los 100 decretos legislativos. Entonces, ese tipo de investigación nos permite tener más criterios de cómo va actuando el Congreso de la República, nos permite tener más criterios de qué es lo que se está aprobando. Acá en la gráfica que ustedes tienen del lado derecho, ustedes pueden encontrar
las iniciativas de ley que se conocieron en la legislatura 2012-2016, cuántos decretos fueron aprobados. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un índice de aprobación y decir de las 481 iniciativas de ley que se conocieron, únicamente se aprobaron 89. Es decir, la productividad legislativa tenía cierta eficiencia en ese sentido y habría que entender por qué. Y ahí es donde nosotros como investigadores, muchos de ciencias sociales que somos acá, podemos ir haciendo a niveles más detallados este tipo de investigaciones. Pero les quería mostrar un ejemplo de cómo ese ejercicio de investigación también nos permite tener más criterios de poder comprender al Congreso, la importancia que tiene el Congreso en la construcción de las reglas del juego en democracia y cómo esa productividad legislativa puede impactar en la calidad de democracia que tenemos nosotros en Guatemala, ¿no? Entonces ahí es un primer ejemplo que les hago yo sobre investigación que les puede interesar. Yo con mucho gusto les puedo hacer llegar diferentes investigaciones que hemos hecho sobre el Congreso de la República para que ustedes se den más ideas y les exhorto desde ya en sus carreras, en sus clases, a hacer este tipo de ejercicios de investigación. Vamos con la siguiente, por favor. Y voy a tratar de ser más rápido en estas, que estos son algunos de los resultados más llamativos del instrumento que les compartimos anteriormente. Esta es la pregunta sobre qué nivel de confianza tengo en el diputado. Y ustedes se dan cuenta, tuvimos 38 respuestas, de las cuales el 36.8% nos dijeron que era muy bajo. Eso es un reflejo, por supuesto, de esa desconexión muchas veces que existe entre los ciudadanos y los representantes en el Congreso de la República, ¿no? Obviamente ahí tenemos algunas votaciones de muy alto, por supuesto, también es importante que y es normal también que hayan personas que se sientan representadas por sus diputados y diputadas, pero que la percepción general muchas veces es que hay una muy baja confianza en el labor que hacen los diputados y que tiene mucho que ver con la frase que les daba al inicio, ¿no? Que muchas veces no conocemos cómo se toman las decisiones en el Congreso, no porque no querramos, sino que porque no se dan de manera pública, sino que se dan de manera opaca, de manera muy poco transparente, y que eso va en detrimento de la calidad de la confianza que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente en todas las situaciones que nosotros no veamos cómo se hacen las cosas, nos genera más desconfianza, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. El diputado realiza acciones de fiscalización. Muchos de ustedes nos dijeron que sí, el 47.4% nos dijeron que sí, el diputado fiscaliza, pero también hay una división ahí entre sí fiscaliza, pero no lo tenemos tan claro porque hay motivaciones políticas de por medio en muchas ocasiones, o bien no conocemos que el diputado realice acciones de fiscalización, ¿no? Y ahí es bien importante considerar que los diputados no siempre divulgan sus labores de fiscalización y sobre todo no divulgan los resultados que obtienen de esas labores de fiscalización, ¿no? Entonces ahí es bien interesante ese ejercicio porque nos permite comprender qué tan accesible nos está haciendo la información de la fiscalización por parte de los diputados. Vamos con la siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cómo evaluar y cómo plantearnos las ideas sobre la votación en diferentes leyes, ¿no? Nosotros ahí en el instrumento les pusimos dos de referencia muy paradigmáticas en este año, en este caso la del decreto 20-2020 que tiene recursos de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad, pero que, si ustedes se dan cuenta, aquí hay casi un 50-50, ¿no? En donde el 55% estuvo de acuerdo en la forma en cómo sus diputados votaron, y algo muy importante que para nosotros era clave, que les pusimos el link a la votación, y que ustedes tuvieran un criterio, ¿no? De ese decreto 2020 fue la ampliación presupuestaria que causó muchas dudas, que el mismo proceso por el cual se aprobó no fue tan claro, y por eso tiene esos recursos de inconstitucionalidad, que nos permite comprender un poco mejor, digamos, cómo posicionarnos frente al voto del diputado. El diputado puede decir que hace muchísimas cosas, pero una de las principales fuentes de información que tenemos nosotros sobre la labor de nuestros diputados es la forma en cómo votan. Y por eso para nosotros era muy importante colocarles en este instrumento que ustedes hicieran un proceso de retroalimentación también un poco interno, decir, bueno, si yo fuera diputado, ¿cómo votaría? ¿Le puedo exigir a mi diputado votar a favor o en contra de determinada ley? Le puedo decir que vote en contra porque va en detrimento de los intereses de la mayor parte de la ciudadanía. Es decir, ahí nos permite, digamos, esos ejercicios de evaluación, ir poniéndonos esas dudas, ¿no? Esos casi que dilemas morales de cómo
exigirle al diputado que vote a favor o en contra de determinadas leyes. Vamos con la siguiente, por favor. El diputado tiene reconocimiento público, liderazgo y participación ciudadana. Aquí hay casi una división proporcional, 42, 31 y 26, en donde el 42% nos dijo si el diputado tiene alguna trayectoria en espacios de participación ciudadana. Esto es importante para evaluar porque quiere decir que el diputado no compró su casilla, por ejemplo, que el diputado ha hecho un ejercicio permanente de buscar participar en los partidos políticos, de buscar involucrarse en distintos espacios de participación ciudadana, en involucrarse en los asuntos de la política y del ejercicio del poder político, ¿no? Entonces, hay muchos diputados, el 42%, que tienen alguna trayectoria, pero también hay 26% de los votos que iban a que sus diputados no eran tan reconocidos y que muy probablemente, si nosotros vamos a otro nivel de detalle de las razones, podríamos encontrar que es un diputado que fue puesto, digamos, en las primeras casillas por ser financista del partido o porque es familiar de alguien del partido. Es decir, ahí es donde se pueden traducir y conocer un poco más esas prácticas que han debilitado nuestro sistema electoral y de partidos políticos. Vamos con la siguiente, por favor. Y aquí en la última, pues yo quería poner un poco un ejemplo reciente que se tuvo en redes sociales sobre esa interacción que tienen los ciudadanos con sus distintos representantes, ¿no? Y tenemos un caso de una cuenta de un diputado, Samuel Pérez de Semilla, que lo que denunció una persona, en este caso Maffer Chocolate, Maffer Rivera, su usuario, es que había sido bloqueada por el diputado. Entonces, esos ejercicios de interacción son bien importantes porque, si ustedes se dan cuenta, permite ejercer ese supuesto de interacción entre los representantes y los representados. Ese supuesto de interacción bidireccional. Las redes sociales son súper importantes para lograr transformar ese ejercicio de bidireccionalidad en la comunicación con los diputados del Congreso y diputadas del Congreso de la República. Sabemos que no todos los diputados tienen redes sociales, pero las redes sociales son un medio a través del cual también los diputados han utilizado para poder rendir cuentas ante la sociedad, para poder decirle estoy votando de esta manera o de esta otra por estas y estas razones. En este caso, por ejemplo, el diputado Samuel Álvarez la bloqueó y la desbloqueó para poder hablar sobre un tema que él había propuesto, que era y aquí en la imagen de la izquierda ustedes la tienen, la propuesta de ingreso mínimo vital o la renta básica universal, y poder interactuar con él sobre esas propuestas que están haciendo, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, es un ejercicio bastante sensible, pero es por su dinamismo, por la capacidad que tiene de poder acercar a la ciudadanía con los diputados y diputadas del Congreso de la República. Es súper importante ese ejercicio que podemos hacer individualmente de interactuar con los representantes, que podemos hacer para interactuar y preguntarles cuáles son sus propuestas, el porqué de esas propuestas, y así se construye el debate democrático. De esa forma, ese ejercicio de deliberación política que Habermas plantea en la teoría de la democracia es precisamente eso, el interactuar y el poder discutir lo que después se transforma en instituciones para nuestra sociedad, para poder discutir lo que entendemos por lo político y transformarlo en la dinámica política. Eso es lo más importante de estos ejercicios de interacción que nos permiten construir con los representantes las posturas que tenemos sobre determinados temas. Y sabemos que en esta época de crisis, de grandes polarizaciones, se vuelve complejo también. Y tenemos que, como ciudadanos, retomar ese ejercicio del debate democrático, retomar ese ejercicio de poder conversar con las personas que nos representan, porque no son más que eso, son representantes de los intereses de la ciudadanía en el Congreso de la República. Y tenemos que dotar de contenido esa representación, pero esa representación se logra dotar de contenido en la medida que exista esa comunicación bidireccional y esa capacidad que tenemos como ciudadanos de fiscalizar y sujetar al control de la ciudadanía el ejercicio del poder público. Yo me voy quedando por acá, creo que vamos bastante bien con el tiempo y les voy a compartir una última actividad para retomar, pero no sé si Annalisa, ¿quieres que la proyectemos de una vez y todo? Sí, por favor. Con mucho gusto. Gracias.
Les voy a compartir entonces una segunda actividad, por favor. Les voy a pedir a todos que ingresen a este vínculo, que es, vamos a ver, es que cargué la página. Y les voy a pedir que por favor en la primera pregunta, les voy a pedir que prioricen. Aquí yo les coloco una pregunta. Dice, ¿cómo mejorar la relación entre la sociedad civil y el Congreso? Que por favor vayan seleccionando en orden de prioridad lo que ustedes consideran más importante para mejorar la relación entre la sociedad civil y el Congreso. El link al que tienen que acceder es este. De igual manera pueden encontrarlo en este código QR las personas que tengan a la mano su celular, para que hagamos una evaluación, digamos, con base en lo que hemos conversado en este momento, o lo que les he expuesto, mejor dicho, cuál es la prioridad a través de la cual nosotros podemos mejorar la relación entre la sociedad civil y el Congreso. Aquí tienen arriba el vínculo y pueden ir colocando sus respuestas en su celular o en su computadora. Les voy a dar unos segunditos para que lo vayan haciendo. Mientras tanto, no sé si Mónica, ¿quieres trasladarme alguna pregunta o...? Ok, ahorita te hago una pregunta, Ángel. Aquí han llegado ya varias de sus preguntas. Una dice, ¿consideran ustedes que podrían ser utilizadas las estadísticas expuestas en la fiscalización de los diputados para ejercer algún tipo de presión y que el país conozca la eficiencia de quienes legislan previo a las elecciones a efecto de conocer quiénes son aptos para el cargo y quiénes no? Yo creo que sí es bastante útil. Como les digo, no es la única forma de evaluar a los diputados. Nosotros tratamos de compartirles un ejercicio básico, ¿no? Un instrumento de evaluación piloto que los acerca a ustedes a esa evaluación. Pero por supuesto que es bien útil, digamos, que toda la ciudadanía tuviera una herramienta como esa para que cada 4 años se hace el ejercicio de la votación, que los diputados se sientan en esa posibilidad de verse evaluados, ¿no? Es decir, nosotros como ciudadanos cada año podemos hacer un ejercicio como ese e ir viendo cómo los diputados van desempeñándose a lo largo del tiempo en su función legislativa. Entonces, creo que es bien importante, sí se pueden utilizar esas estadísticas, se pueden utilizar en la medida de que los ciudadanos nos asumamos ese compromiso de evaluar permanentemente a los diputados. Yo creo que esa es la clave, ¿no? De poder evaluar a los diputados. No solamente tener las estadísticas a nivel colectivo, sino que también es bien importante tenerlas a nivel individual. Creo que eso es lo más útil en este tipo de ejercicios sobre cómo evaluar a los diputados. Entonces, les voy a explicar un poquito la dinámica que tenemos acá en mi pantalla. Yo creo que la tienen todos en la pantalla. Ustedes deben de seleccionar las opciones, digamos, que ustedes consideran las más importantes para mejorar la relación entre la sociedad civil y el Congreso. Y les pongo acá algunos ejemplos, ¿no? Más ejercicio de interacción individual con los congresistas, como lo que vimos en las redes sociales. Cambios institucionales en el Congreso. Tienen que seleccionar las 7, ¿no? Aquí lo único que están haciendo ustedes es ordenar en función de prioridad. Es decir, que ustedes puedan colocar cuál es la primera, cuál es la segunda, hasta la séptima, para que ustedes vean acá cómo nosotros distribuimos esas posibilidades que tenemos de herramientas como ciudadanos para evaluar al Congreso y para mejorar la relación que tenemos con el Congreso, ¿no? No sé si les aparece a todos en su pantalla. Yo creo que sí está en su pantalla. Y obviamente el instrumento que les envié antes es precisamente para que ustedes tuvieran una interacción con una forma de evaluación, que ustedes conocieran un poquito más sobre cómo pueden tener criterios ciudadanos para evaluar al Congreso. Y sobre todo, para mí lo más importante es que encontremos una manera, digamos, de estar buscando información relevante sobre lo que hacen nuestros diputados en el Congreso de la República.
No sé si les aparece, que yo creo que no me está cargando muy bien la herramienta, pero le voy a refrescar para que les aparezca a todos. Ahí estamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí ya nosotros podemos ir viendo cómo las diferentes opciones para nosotros tienen alguna prioridad o tienen más funcionalidad, mejor dicho, en mejorar la relación entre la sociedad civil y el Congreso, ¿no? Tenemos ya 35 personas que han ido votando. Como ustedes se dan cuenta, aquí la misma herramienta nos va cambiando el orden sobre el cual ustedes van priorizando. Entonces pongan en el número 1 la acción que puede mejorar más la relación entre la sociedad civil y el Congreso. Obviamente aquí tenemos cambios institucionales en el Congreso, más interacción a nivel individual con los congresistas. Para mí lo importante es que ustedes vean que hay diferentes herramientas de cómo mejorar esa relación entre la sociedad civil y el Congreso, ¿no? Tenemos, obviamente los cambios institucionales no van a depender exclusivamente de lo que hagamos como ciudadanos, pero sí en la medida en que nos involucremos y que se perciba esa presencia ciudadana de fiscalización de la labor del Congreso, del Legislativo, nos permite ir mejorando la relación entre la sociedad civil y el Congreso. Para mí lo más importante es que ustedes comprendan que hay distintas herramientas. Y esa es la clave de poder mejorar la relación entre la sociedad civil y el Congreso. Que nosotros entendamos como ciudadanos que tenemos herramientas que, si bien porque las usemos no van a generar los cambios que esperamos, en la medida en que las utilicemos más, vamos a poder mejorar esa relación, ¿no? Ahora les voy a cambiar la dinámica no sé si alguien más, todavía nos faltan algunos votos, tenemos ahí algunos votos pendientes, 42 de 52, y les voy a poner otra pregunta. Esta pregunta lo que les pide es que más o menos en el tamaño de un tweet, ustedes coloquen por qué es importante la participación de la ciudadanía y la sociedad civil en el Congreso. En un tweet, como que estuvieran escribiendo un tweet, ustedes, digamos, como que estuvieran en Twitter, pongan en una frase por qué es importante la participación de la ciudadanía y la sociedad civil en el Congreso. Con base en estas respuestas podemos discutir un poquito también las dudas que vayan teniendo. Tienen alrededor de 5 minutos para hacer este ejercicio. Me gustaría ver, digamos, algunas de las respuestas que ustedes vayan colocando, precisamente para entender cuál es esa importancia que ustedes le dan a la participación ciudadana y al rol que tiene la sociedad civil en la fiscalización del Congreso de la República. Y no piensen únicamente en el Congreso, sino que también piensen en los diputados de forma individual. He tratado de recalcar mucho a lo largo de la presentación es que es súper necesario que entendamos al Congreso desde esas dos dinámicas, ¿no? La dinámica institucional y la dinámica de los diputados a nivel individual. Y pensemos en que muchos de ustedes son parte de distritos electorales en específico, ¿no? Es decir, que nos involucramos con los diputados que representan los intereses de nuestros departamentos, y en función de ello podemos nosotros evaluar esa calidad de representación que tenemos, ¿no? Por eso les decía, y quería partir yo con la teoría democrática de Sartori, de decir, en el Congreso es donde no importa si una actividad muy buena, una decisión muy buena se toma, pero se toma de forma opaca, no vamos a lograr mejorar la calidad de la representación. Las decisiones en el Congreso, para ser representativas, deben de ser públicas, deben de ser transparentes y deben de estar a la luz del ejercicio ciudadano de la fiscalización. Eso es lo más importante. Aquí les voy a ir compartiendo algunas de las respuestas viendo para ver al Congreso una perspectiva distinta sobre las necesidades. Aquí está. Para ver al Congreso una... Se va bajando. Vamos a hacerlo en cuadrícula. Aquí está. Y ahí le pueden dar like a las que más les gustan también. Eso también es interesante, que ustedes pueden darle like a las respuestas que más les gustan. Participando activamente podemos mejorar la labor del Congreso.
podemos apropiarnos de los procesos democráticos y decir lo que nos da bienestar social. Tenemos 27 preguntas hasta este momento, 27 respuestas. No estamos preparados como sociedad para interactuar con los congresistas ni ellos con la población. Eso es un sentimiento bastante importante y que refleja esa desconexión que tenemos con el Congreso, ¿no? Nos demuestra que es muy difícil esa interacción, quizás porque no ha existido la voluntad por una parte, porque no teníamos las herramientas necesarias, que tenemos que seguir desarrollando las herramientas necesarias para comunicarnos con los diputados. Hay una serie de herramientas que sí podemos utilizar para lograr esa interacción, ¿no? La auditoría que tiene, para mejorar la auditoría que tiene el Congreso. Vamos a ver algunas de las otras respuestas. Como ciudadanía estamos delegando nuestro poder a nuestros representantes y debemos seguir teniendo participación a partir de esa delegación. Eso es súper importante. Lo que se hace en la democracia representativa es delegar esa capacidad de decidir por la sociedad a quienes nos representan en el Congreso. Y en la medida que nosotros tengamos clara esa función que tienen el Congreso los diputados y que en esa misma medida nos podamos nosotros involucrar y participar, solamente así vamos a poder mejorar la calidad democrática de nuestro país y la calidad de representantes que tenemos también en el Congreso, ¿no? Vamos a ver alguna otra respuesta. Para transparentar las elecciones de distintos funcionarios como magistrados, PDH, contralor y que las decisiones y leyes sean legítimas. Por supuesto, el Congreso tiene esa labor tan importante también de elegir a funcionarios de altos en el Estado, en las diferentes entidades del sector público, como el Contralor General de Cuentas, el Procurador de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, y esas mismas decisiones también tienen que ser en función de esa misma publicidad y representación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando vimos la diapositiva de Sartori, nos decía, en la medida en que las decisiones que los parlamentos sean públicas, que los parlamentos toman sean públicas, en esa misma medida se va a poder garantizar la representatividad de sus decisiones. Pero si las decisiones se toman de forma opaca, secreta, en lugares cerrados, sin una discusión pública, esas decisiones, por más que querramos, no van a ser representativas de los intereses de la sociedad. Vamos a ver cuáles tienen más, vamos a ver cuáles tienen más likes para leer esas. Democracia y fiscalización. La participación ciudadana asegura la consolidación de la democracia. Por supuesto, una democracia, su cimiento está en la participación de la ciudadanía, en la rendición de cuentas que le exige el ciudadano a las personas que toman decisiones desde las entidades públicas. ¿Tenemos alguna otra respuesta por acá? Estamos delegando nuestro poder, verificar el cumplimiento de las funciones y evaluar la gestión legislativa. Por supuesto, si nosotros no participamos, si no nos involucramos, si no investigamos, no vamos a tener criterios suficientes para evaluar esa gestión legislativa. Eso es bien importante. Los diputados son nuestros representantes, deben reflejar que defienden nuestros intereses y necesidades para que sea efectiva la democracia. Exactamente. Necesitamos una democracia más allá de los procedimientos de cómo salen electos, es decir, nadie les va a restar legitimidad de haber sido electos a través del voto popular, pero el ejercicio del poder democrático también debe ser auditado. Es decir, los diputados no solamente deben de ser evaluados cada 4 años cuando vamos a votar por ellos o no, sino que debemos de tener un ejercicio permanente de fiscalización, tanto como les mencionaba, y por eso mi presentación iba en esas líneas, ¿no? Tanto a nivel de organizaciones y de colectivos de sociedad civil y estudiantiles, de jóvenes, pero también a nivel individual hay una responsabilidad y una posibilidad muy importante de exigir que esa democracia vaya más allá del procedimiento electoral, sino que vaya también a representar los intereses de la ciudadanía en el ejercicio del poder político democrático. ¿Tenemos algún otro comentario por acá? Atender las necesidades reales de la población en un Estado de Derecho. Y eso es este concepto que dice este comentario es súper importante y que yo creo que lo vieron en la sesión pasada. En un Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley. Seamos ciudadanos o seamos funcionarios públicos o cargos electos por representación popular, somos iguales ante la ley. Y en la medida en que
se respete ese Estado de Derecho en la medida que esa institucionalidad democrática se vaya consolidando y siendo de mayor calidad, vamos a poder satisfacer de mejor medida las necesidades de la población. En un Estado de Derecho ese es el objetivo, que a través de esa igualdad de la ley, a través del ejercicio del poder político auditable, a través del ejercicio del poder político basado en la rendición de cuentas que se tiene con los representados, poder mejorar las condiciones de vida de la población. Un poco pensando en el procedimiento de la democracia nos ayuda a obtener resultados sustanciales, sustantivos del ejercicio del poder político democrático. Y el Congreso es la representación de esa ciudadanía que debe de exigirle a el Estado, a las entidades del sector público, una buena acción de política pública, una buena rendición de cuentas de cómo se utilizan los recursos que son parte de de las finanzas públicas que provienen de nuestros impuestos y que son parte fundamental del ejercicio del gobierno, ¿no? Yo me voy quedando por ahí, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, vamos con la sección de preguntas y comentarios que le han trasladado a Mónica. Entonces, Mónica procederá a indicarte algunas preguntas. Gracias. Bueno, aquí preguntan que la participación ciudadana es un derecho que le asiste a la población, pero lamentablemente existe cierta apatía de la población a participar. Por lo tanto, ¿cómo se podría incentivar o motivar a la población a participar? Uno de los puntos más importantes respecto a esta pregunta sobre la apatía es que uno no se involucra con lo que no conoce, ¿no? Creo que eso es fundamental tenerlo bastante claro y que por eso en una de las herramientas que yo les planteaba que tenemos como sociedad civil es educar y crear conciencia en otras personas. Nosotros acá somos bastante privilegiados en poder ser parte de procesos de formación política que no muchas personas tienen esas posibilidades o muchas veces no tienen el interés. Entonces creo que es bien importante construir ciudadanía a partir de conocer más las instituciones públicas, en este caso el Congreso de la República. La apatía se vence informando a las personas que comprendan lo que viene del Congreso de la República. Es bien difícil comprender que se aprobaron 20,000 millones de quetzales en préstamos, que una parte viene en bonos, que otra parte se va a pagar al Banco Mundial. Es bien complejo, pero nosotros que tenemos esa posibilidad, y por eso se los colocaba como herramienta de colectivos estudiantiles o grupos de organizaciones de sociedad civil, es fomentar esa construcción de ciudadanía, esa cultura democrática en otras personas que les permita romper con esa apatía. Como les digo, la apatía no se involucra uno con lo que no conoce, ¿no? Y eso es gran parte, digamos, de las razones por la cual tenemos una ciudadanía tan apática, que estamos tan desconectados, que no nos interesa conocer al Congreso de la República. El instrumento que yo les mandaba precisamente iba también en la línea de tener criterios de evaluación fáciles de comprender, cómo podemos poner en una herramienta práctica la evaluación que tenemos de los diputados, ¿no? Es decir, la apatía se puede luchar contra la apatía a través de esa creación de conciencia, de facilitar la comprensión de temas complejos que vienen del Congreso, de facilitarle el acceso a la información a las personas, de publicar en nuestras redes sociales cómo están votando los diputados, cuándo hay sesiones de fiscalización, quiénes están involucrados en esos procesos de fiscalización. Es decir, tenemos que ayudar a que las personas conozcan al Congreso de la República, que entiendan sus funciones, que su función no es llevar obras, que su función no es poner plazas en el departamento, sino que su función es crear buenas leyes, crear las reglas del juego en democracia en función de mejorar nuestra calidad de vida y no simplemente de considerarlos como una persona que va a prácticas clientelares al Congreso de la República, ¿no? Entonces la apatía se vence a través de esos procesos de construcción de conciencia, de educación y de compartir con otros. Discutamos estos temas en grupos de amigos, en grupos de familia, discutamos y llevemos a la práctica esa discusión y deliberación política democrática que podemos después trasladar a los mismos diputados para que tomen en cuenta
y en consideración los intereses que tenemos como ciudadanía. Bueno, aquí preguntan una que acaba de llegar, dice que podemos, ante una elección urgente para Guatemala, ¿qué podemos hacer la ciudadanía para presionar al Congreso y a los diputados para que procedan a elegir a los magistrados de las Cortes? Yo creo que el hecho de poder poner en el debate público el tema de la elección es súper importante, ¿no? Eso es lo primero, el que no se pierda en el tiempo esa decisión. Eso es un primer punto. Y un segundo punto, y que quizás aquí le pediría a David si me pudiera regresar a una de las diapositivas, a la 7, por favor, que quisiera responder la pregunta con un ejemplo, ¿no? Sobre lo que nosotros hicimos en el ejercicio del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Es tratar de encontrar en todos los medios posibles la forma en cómo los diputados se han posicionado respecto a la elección de los magistrados, ¿no? Es decir, tenemos que poner en el debate la posibilidad de que ellos se expongan sobre un determinado tema. Cuando ellos exponen, ellos ya tienen esa obligación de reaccionar y de responderle a lo que le están proponiendo a la ciudadanía. Obviamente, tienen la opción de, si te dicen, vamos a elegir mañana y no eligen mañana, tenés criterios para poder exigirle más y decirle, usted se comprometió públicamente a que se va a elegir las Cortes próximamente, ¿no? Entonces creo que es lo más importante para poder interactuar con ellos, es que se pronuncien públicamente a las diversas votaciones importantes que hay en el Pleno, ¿no? Yo creo que ese ejercicio, por ejemplo, que nosotros hicimos en el 2017 sobre el antejuicio, fue bastante interesante porque hubo mucho involucramiento por parte de las personas que en redes sociales constantemente les preguntaban, diputado, diputada, ¿cómo va a votar? ¿Cómo va a votar? ¿Cómo va a votar? Y ese ejercicio, digamos, esa presión que se puede tener ante los representantes es bien útil para poder fiscalizar su labor, porque lo estamos haciendo incluso de manera anticipada, no solamente ya cuando sucedió, porque eso es algo que nos sucede mucho, ¿no? Somos bastante reaccionarios muchas veces a la fiscalización. Cuando ya pasó, nosotros estamos preguntando por qué. Pero también podemos hacerlo previamente, ¿no? Es decir, podemos exigirle antes que se posicione respecto a diversos temas importantes que son relevantes para la democracia, que son relevantes para nuestros intereses como ciudadanía y que son parte fundamental y el corazón de lo que se hace en el Congreso de la República. Analisa, no sé cómo vamos con las preguntas, si se pueden hacer todavía un par más. Sí, vamos bien ahorita en tiempo para unas 2 o 3 máximo. Ok, gracias. Preguntan aquí, me imagino cuando tú estabas hablando de la fiscalización, dice, esa fiscalización la puedes poner como lobbying en el sentido en que puedes ver en cómo están votando los diputados y exigir como sociedad civil. Sí, de hecho, y el lobbying es una cuestión bastante importante. El Congreso siempre va a estar en la práctica del lobby. Al lobby no hay que entenderlo como algo bueno o como algo malo. Al lobby hay que entenderlo como una práctica. Y yo les puedo decir, cuando yo trabajaba en Congreso Transparente, nosotros hacíamos lobby en los diputados para que se plantearan esas reformas a la ley orgánica del Congreso, por ejemplo, para que fueran públicas las sesiones de las comisiones. Es decir, el lobby no es bueno o malo por naturaleza. El lobby es un ejercicio de interacción política, el lobby es un ejercicio de deliberación política y de canalización también de intereses legítimos o ilegítimos, por supuesto, a los puestos de decisión política. Pero el lobby precisamente es para poder transformar esos intereses que nosotros tenemos como grupos sociales, como incluso las empresas. Por eso es que, si ustedes saben, las empresas tienen contratados a otras empresas para hacer lobby. Hay muchos países en donde está regulado por ley el lobby, en donde, por ejemplo, Chile tiene una ley de lobby en donde los diputados tienen que colocar en una página web con quién se reunió, a qué hora se reunió, qué tema fue el que trataron, si en la reunión que hubo los diputados recibieron un folleto de información, si recibieron, qué sé yo, un ejemplo. Me recuerdo un caso paradigmático de la Coca-Cola,
que la Coca-Cola hacía un ejercicio, se iba a aprobar una ley de lobby, creo que en Chile, una ley de alimentación sana para las escuelas, y la Coca-Cola empezó a hacer lobby con todos los diputados y les llevaba productos de la Coca-Cola y demás. Entonces los diputados se veían en la obligación de colocar en un portal de transparencia que habían recibido tantos litros de Coca-Cola, que habían recibido folletos de la Fundación Coca-Cola en Chile, y esto con el objetivo de poder transparentar ese proceso de canalización de intereses desde la sociedad hacia los diputados del Congreso de la República, ¿no? En este caso, a los diputados del Congreso de Chile. Entonces, creo que ahí, en ese sentido, el lobby tiene que ser parte natural del ejercicio del poder político en el Congreso, pero por eso les decía, y para mí es tan importante esa frase que yo les decía antes, ¿no? Las decisiones desde el Congreso de la República deben de ser a la luz pública para poder ser consideradas representativas. Si el diputado se reunió con el representante de la empresa Coca-Cola, está bien, es que ese no es el problema. El problema es que se condiciona el voto a partir de una dádiva, a partir de pagos, a partir de garantizar viajes. Por ejemplo, hay una práctica muy usual que las empresas, por ejemplo, de medicinas o de medicamentos, le pagaban viajes a los diputados para votar a favor o no de una determinada ley. Entonces, ahí es donde, por eso les digo, el ejercicio del poder político desde el Congreso no es el problema es cómo se hace. Si se hace a la luz pública, a la luz de la posibilidad de que los ciudadanos entendamos y conozcamos las razones por las cuales se está tomando cada una de las decisiones, en la medida que nosotros logremos transparentar y hacer públicas esas decisiones y el cómo fueron surgiendo esas decisiones, en esa misma medida vamos a poder mejorar la calidad de la representación de nuestro Congreso. Gracias. Yo creo que esa respuesta que acabas de dar también responde aquí a una que decía que pese a la representación recae en el Poder Legislativo cómo cambiar la práctica clientelar, que es el concepto más cercano que la población tiene de su representado, ¿verdad? Que es lo que usualmente se ha hecho, que se les da algo o se les paga por un voto, pero justo como lo que tú estabas diciendo ahorita, hacerlo público y transparente, ¿verdad? Sobre lo que están recibiendo. Aquí hay una pregunta que hicieron y por cuestiones de transparencia también, que como organizaciones nosotros abogamos por ello, preguntaron de dónde vienen nuestros fondos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos como organizaciones de sociedad civil para poder, aquí la voy a leer bien porque no me recuerdo bien, así, ¿de dónde tenemos el apoyo económico para realizar nuestro trabajo, ya que son pocas las asociaciones que realizan trabajo de formación política sin ser apoyadas? Por ejemplo, porque ahí entro hasta yo, ¿verdad? Nosotros como Guatemala Visible, nuestros fondos vienen en parte de guatemaltecos, ¿verdad? De parte de lo privado, se podría decir. Y por otro lado, también tenemos proyectos con cooperación internacional. Entonces, es así como funciona Guatemala Visible, ¿verdad? No es con base a ningún partido político o alguna función política por el estilo partidaria, ¿verdad? O activista en ese sentido, no, ¿verdad? La organización justamente nació por el interés de un grupo de guatemaltecos que tienen sus trabajos y ellos empezaron a poner de su propio dinero para poder fiscalizar y para poder auditar. Se inició precisamente con las comisiones de postulación, ¿verdad? Después ya se fue haciendo más grande y se consiguieron pues ya realizar otros proyectos ya con cooperación internacional. Entonces, así es como funcionamos nosotros. También me preguntaban, Ángel, que cómo había sido un poco tu proceso para llegar ahorita a ser asesor, ¿verdad? Nosotros seguimos también como candidato. Entonces, me preguntaban, yo creo que no hay problema en poder responder. Y de hecho, no es mi primera vez que trabajo en el Congreso de la República. De hecho, yo trabajé en el Congreso de la República durante los años 2013, 2014. Fue mi primer trabajo inmediatamente después de salir de la universidad. Estuve asesor en ese momento del exdiputado Hugo Morán. Luego salgo de ahí, voy para el Congreso Transparente. Estuve alrededor de 4 años en Congreso Transparente. También me voy a sumar un poquito a la respuesta que tú dabas, Mónica, sobre el financiamiento. Nosotros teníamos financiamiento que todo venía proveniente de diferentes fuentes de cooperación internacional.
cada una de sus fuentes con sus respectivos mecanismos de rendición de cuentas para con los donantes. Nosotros incluso en ese momento nos dedicamos a tener una plataforma en donde nosotros divulgábamos de dónde venían nuestros recursos y cómo se gastaban nuestros recursos, también por coherencia, digamos, de la fiscalización que estábamos exigiendo en el Congreso, que si bien es cierto, nosotros no estábamos obligados por la ley guatemalteca a rendir cuentas de nuestros fondos, creíamos que era un ejercicio ético y de transparencia que nosotros estábamos proactivamente realizando para que la ciudadanía conociera cuáles eran nuestros fondos y que nuestros intereses estaban determinados por la construcción de un Congreso más transparente, valga la redundancia, y no de un determinado interés en específico, ¿no? Entonces creo que fue por esa línea. Termino en Congreso transparente y también por una cuestión de práctica ética, yo me retiro de la organización para evitar un conflicto de interés de ser candidato en las elecciones anteriores y seguir siendo parte de una organización que le exigía rendición de cuentas al Congreso. Entonces me retiro de la organización, participo como candidato, no salgo electo y termina mi participación electoral. Trabajo en el organismo ejecutivo como asesor en el año 2019 y luego me invitan a participar de nuevo como asesor en el Congreso de la República. Ahí está, ya respondidas esas dudas. Bueno, también aquí voy a hacer una última pregunta que está... preguntan, ¿verdad? Si se iniciaron investigaciones en contra de los diputados que cobraban dietas sin fundamento de las sesiones realizadas, o solamente se dejó como precedente para que se iniciaran las fiscalizaciones que actualmente se encuentran operando. Nosotros canalizamos las denuncias respectivas al Ministerio Público. Pues obviamente nuestro ejercicio era precisamente utilizar esa fiscalización para que la institucionalidad del Estado, eso es algo muy importante y que se los tengo que dejar muy claro, la participación de la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, no puede ser una sustitución de las labores del Estado. Es decir, no podemos sustituir las labores que las instituciones públicas deben de hacer. Nosotros podemos aportarle a esas funciones, por ejemplo, a la de la investigación penal, al Ministerio Público, darles herramientas, darles la información, incluso muchas veces transformar esa información que les sea útil a los procesos de investigación penal, pero no podemos sustituir esa capacidad que tiene y esa función constitucional que tiene el Ministerio Público de Investigación Criminal, ¿no? Sabíamos que podían haber sido actividades que podrían haber sido tipificadas como delitos, falsificación, por ejemplo, pero no éramos nosotros quienes determinábamos eso, ¿no? Sino que nosotros teníamos que canalizar esa información sistematizada, como les decía, al Ministerio Público y se entregó y pues quizás no se le dio avance en la prioridad que tenía el Ministerio Público. Pero ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros no podamos investigar no quiere decir que no tengamos la posibilidad o el derecho de exigir que rindan cuentas, ¿no? O de acceder a la información pública. Por eso les recalcaba mucho antes, el acceso a la información pública es un derecho humano, que no es igual de relevante que la salud, la alimentación, la educación, por supuesto, puede ser que no sea igual de relevante para la sobrevivencia humana, pero sí para la calidad de nuestras democracias. Y eso es fundamental porque termina siendo el acceso a la información pública el ejercicio de un derecho que nos ayuda a acceder a otros derechos. Cuando los recursos se están gastando en corrupción y nosotros solicitamos acceso a la información pública, si logramos transformar un cambio o hacer un cambio en la forma en cómo se gastan los recursos, pueden haber más recursos para salud, para educación, para lo que sea. Pero a través del ejercicio del derecho a acceso a la información pública, podemos generar reacciones por parte de las entidades del Estado a mejorar la forma en que erogan los recursos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Gracias, pues yo creo que ahí podríamos cerrar con las preguntas. Estaban también, bueno, preguntaron de qué podían hacer, qué otras formas podían hacer. Nosotros también como Guatemala Visible, ahí estamos tratando de ver de qué manera también poder transparentar la labor y darle seguimiento a lo que realiza el legislativo. Y, por ejemplo, en este caso de las cortes, yo les diría también
aquí hay bastantes personas que viven en algún departamento, ¿verdad? Si ustedes conocen algún magistrado que está yendo a reelección y que ustedes saben de que tiene algo, algún impedimento, alguna tacha, como se le conoce, ustedes pueden hacer llegar esa información a los diputados también. Hay varios diputados que están interesados en conocer los perfiles de los candidatos. Obviamente son más de 200 candidatos, conocerlos específicamente a cada uno es una labor de verdad muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también entra la participación de la sociedad civil, ¿verdad? Que todos podamos contribuir y estar pendientes, ¿verdad? De las elecciones, decir también lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren, porque al final, pues nos están representando y tienen la obligación de cumplir con lo que nosotros también estamos pidiendo, ¿verdad? Pues yo aquí cerraría la ronda de preguntas. No sé, Analisa, si lo cerramos ahí o dejamos... Sí, si quieres puedes ver el seguimiento con 3. Gracias, muy fina. Bueno, entonces hoy estuvimos viendo con Ángel la participación de sociedad civil. Nos parecía que es bien importante poder comprender cómo podemos participar, ¿verdad? Porque si ya nos informamos de qué es el Congreso, cómo funciona, etcétera, pues también como ciudadanos podemos participar e involucrarnos, ¿verdad? Como Ángel decía, no solamente en una organización de sociedad civil, sino ustedes como ciudadanos individuales pueden ejercer este derecho desde las redes sociales, ¿verdad? Desde algo tan fácil como desde una red social el poderse pronunciar. Permítanme. Okay. Ahí está la diapositiva. Ok. Bueno, para también darle seguimiento a esta reunión, vamos a dejar aquí 2 preguntas para que ustedes puedan responder. Una es, ¿de qué forma crees que puedes darle seguimiento al Congreso de Guatemala con lo que ya aprendieron acá? Pues conocer sus ideas, ¿verdad? Y que ustedes puedan también pues analizar cómo es que ustedes pueden dar este seguimiento y como ciudadano también cómo podrían dar a conocer sus inquietudes a los diputados, ¿verdad? Porque es importante tener claro cómo podemos hacer esa conexión con ellos también. A veces no sabemos que hasta los mismos diputados tienen cuentas en Twitter, tienen sus páginas en Facebook, tienen su página establecida también dentro de la página del Congreso. Entonces, es bien importante saber cómo poner en práctica el conocimiento adquirido. De hecho, Ángel aquí elaboró un documento también que va a servir como una guía para que ustedes puedan ubicarse dentro de la página del Congreso, ¿verdad? Y que ustedes puedan ver cómo pueden buscar ahí y esto también les puede funcionar. Esta tarea también nos la pueden estar enviando al correo, las vamos a estar recibiendo al correo donde nosotros les hemos estado enviando la información, ¿sí? Ahí les vamos a enviar el lunes un recordatorio y pueden responder sobre ese correo para que envíen su documento. Y en la siguiente sesión, pues vamos a estar teniendo un análisis sobre el Congreso, sobre la actual legislatura, ¿verdad? Entonces, pues va a estar bien interesante también y con esa sesión vamos a cerrar. Entonces, dejaría a Analisa ahorita en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a nuestro docente el día de hoy por la presentación, una excelente disertación, ¿verdad? También con las dinámicas y todo el instrumento que nos proporcionaste nos abre, pues ahí sí que todas las herramientas que podemos utilizar como ciudadanos para fiscalizar el Congreso, ¿verdad? Y cómo podemos tener ese acercamiento. Entonces, les damos muchísimas gracias a todos por estar siempre anuentes y participando en nuestras actividades y vamos a proceder con la fotografía grupal que siempre hacemos en cada sesión al cierre, ¿verdad?
Entonces, Álvaro nos va a hacer el favor de indicarnos, porque somos varios, se hacen segmentadas, entonces él nos indicaba cuándo va a ser la 1, la 2 o la 3. Entonces, vamos a proceder, por favor. Listo, entonces procedemos con la fotografía 1. Igual alístense todos. Y a la 1, a las 2 y a las 3. Pasamos a la siguiente. Hay unas cámaras que todavía no están activas. Igual espero un momentito. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Y la última. Vamos entonces. 1, 2 y 3. Listo. Okay, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como recordatorio, ¿verdad? Ya vamos con la siguiente sesión. La siguiente sesión el próximo viernes 24 de julio, siempre de 5:30, de 6:30, perdón, a 8:30. Es como las 2 horas que tenemos para impartir el conocimiento. Y también es importante, por favor, que siempre se registren en el formulario que les enviamos para tener su participación cada sesión, porque al final de la sesión número 5 estaremos trasladando un diploma a todos aquellos que estuvieron al menos en 4 sesiones, ¿verdad? Entonces, esperamos que estén con nosotros en la próxima sesión y les damos muchísimas gracias a todos por su participación y su dinamismo y estar interesados en este tipo de talleres. Y nuevamente, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y Guatemala Visible, les damos las gracias por estar interesados en estos seminarios virtuales y muchísimas gracias a nuestro licenciado Ángel Ramírez por su disertación en este tema tan importante que es la participación de la sociedad civil en el legislativo. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches a todos.